Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM en esta tarde de miércoles, en donde agradezco que se encuentre en la línea telefónica Roberto Salinas, quien es director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. ¿Cómo estás, Roberto? Te saluda Tere Flores con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Hola Tere, buena tarde. Igualmente, con mucho gusto saludarte. Gracias por tomarnos la comunicación, Roberto. Es respecto a esta publicación que realizaran el día de hoy a través de el portal Morelos Rinde Cuentas, en donde se da a conocer pues lo que se gastó durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo en salud, justo en salud, estos servicios que se dieron, en donde se contó con un presupuesto de 29,963 millones de pesos en 6 años, 4 años, negando la información de su gasto, es lo que se da a conocer a través de su portal. Sí, así es, Tere. Bueno, lo que hicimos fue revisar información de la cuenta pública. Efectivamente, nos ha sido muy complicado obtener información de los servicios de salud. Desde hace 4 años, pues nos pusieron ahí un bloque, un muro que no nos permitió acceder a información, pero estos datos los obtenemos de la cuenta pública. Es información en donde encontramos datos contables y financieros de las instituciones públicas. De aquí lo que revisamos fue el presupuesto de 2019 a 2024. Por eso es que podemos decir que los servicios de salud de Morelos contaron con un presupuesto de 29,963 millones, como comentabas. De ellos, la mayor parte se destinó a sueldos, que fue de 15,644 millones de pesos. En medicamentos, que es el segundo rubro con más gasto, 4,875 millones de pesos. De aquí lo que podemos señalar es que en sí 3 solicitudes que nos han contestado para preguntar sobre el abastecimiento de medicamentos, nos dicen que está entre un 86 y 91% de abastecimiento, es decir, que solamente podríamos decir que falta un medicamento de cada 10, ¿no? Algo que no hemos podido corroborar dado que no nos entregan información completa para verificar estos datos. Y bueno, el siguiente rubro con más gasto fue el de mantenimiento y conservación de inmuebles, con un gasto en este periodo de 6 años de 2,711 millones de pesos. Le sigue la subcontratación de servicios con terceros o servicios profesionales, personas que pueden ser contratadas a través de honorarios o bien cuando se contrata algún laboratorio externo que haga algún tipo de análisis o pruebas. En este rubro se gastaron 2,312 millones de pesos. El siguiente rubro es el de equipo e instrumental médico, con un presupuesto de 800 millones de pesos. Después, obra pública, con 285 millones. Le siguen vestuario y prendas de protección, como por ejemplo los cubrebocas, batas, uniformes, etcétera, con 267 millones de pesos. Materiales, que son sobre todo materiales de papelería o de oficina, con 250 millones. Arrendamiento de, por ejemplo, de fotocopiadoras o bien de inmuebles, con 220 millones. Y mobiliario para equipo de administración, como escritorios, computadoras, etcétera, con 170 millones de pesos. Son los mayores rubros de gasto, hay más todavía, pero esos son los más importantes y que bueno, lo que hemos visto es que el presupuesto efectivamente aumenta cada año, pero parece que pues, los resultados que hemos visto no son los que se merecen los moreleses. De hecho, recientemente, el día de ayer, dábamos cuenta en Noticias Morelos de que los propios líderes de los servicios de salud han señalado que se tiene una crítica situación en los servicios de salud en el estado de Morelos. Y bueno, el día de hoy, el equipo de transición de la gobernadora electa Margarita González Arabia señaló que se detectaron focos rojos en diversas áreas, en específico en el área de salud. Son de las áreas en donde se encuentran precisamente estas irregularidades, estos focos rojos ante pues el presupuesto que se destinó y que no está
pues desglosado de manera concreta cada centavo, cada peso, como así pues lo están dando a conocer, y como tú nos estás refiriendo, pues en los últimos 4 años simplemente no se ha tenido una transparencia en cuanto a los recursos que se otorgaron a salud aquí en el estado de Morelos. Sí, así es. Nosotros hemos estado revisando más o menos con ese tiempo, 4 años, el tema de salud. Cuando nos empezaron a negar la información, pues nos dimos cuenta que ahí pasaba algo, ¿no? Y creo que efectivamente podría haber casos de corrupción en el tema de salud. Y uno de los datos también que nos llamó la atención es que en la plataforma de transparencia, que es donde se publican todos los contratos, en el año 2019 habían cerca de 900 contratos ahí publicados, pero 400 de ellos no tenían el hipervínculo a las facturas o al contrato. Entonces eso lo denunciamos y posteriormente, en lugar de que estuviera la información, eliminaron esos 400 contratos. Entonces, a partir de eso, pues también lo que hemos tratado de hacer es obtener prácticamente cada uno de los contratos, porque no se publican todos, pero ha sido verdaderamente muy complicado que los servicios de salud entreguen información. Prácticamente están negando todo lo que se solicita en temas financieros. Y vemos que son 4,875 millones de pesos tan solo en medicamentos, cuando si uno va a un centro de salud o simplemente vas a algún hospital, pues no tiene ni siquiera ni jeringa, ni gasas tienen para poder atender a quienes llegan a recibir algún tipo de atención. Sí, pues es que eso tiene que ver justo con la forma en que se hacen las contrataciones, los procedimientos, ¿no? Los servicios de salud tienen contratos de cerca de 600 millones de pesos al año, pero esos procedimientos se hacen de forma express, ¿no? No se licitan correctamente. Entonces, ahí hay muchas cosas que investigar. Hay que hacer una o varias auditorías. Y nos parece que ese es uno de los temas pues más delicados, porque afectan de una forma directa a la población y sobre todo a la más vulnerable. Exactamente, vemos así en la gráfica que ustedes publicaron, Roberto, que en cuanto a lo que se gastó en medicamentos y lo que se gastó en sueldos, es casi 4 veces más que se gastó en el sueldo que en los medicamentos que se dotaron en los diversos centros de salud. Sí, esto pues bueno es de manera natural el mayor gasto, dado que es una institución que da servicios, se hace pues principalmente a través de los médicos, de las enfermeras, del personal administrativo, y es un rubro en el que pues de forma natural puede ejercerse este gasto. Habrá que incluso revisar si efectivamente se contrató todo el personal necesario, porque como escuchamos ayer, hay instituciones de salud en donde no hay suficiente personal médico. Entonces, pues podemos ver que sí hay presupuesto, que sí hay recursos. El problema es a veces la forma en que se administran estos recursos. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio y un ejercicio transparente del gasto para que se puedan hacer de forma correcta las asignaciones presupuestales y se puedan contar con los recursos necesarios para contar tanto con los materiales y medicamentos necesarios como el personal que va a atender a la ciudadanía. También estamos viendo que fueron 2,711 millones de pesos en mantenimiento y conservación de los inmuebles, cuando muchos de estos inmuebles se encuentran completamente deteriorados, en donde durante esta temporada de lluvias incluso en algunos puntos tienen que colocar hasta sus cubetas, porque son una coladera prácticamente ante las pues fugas que se llegan a tener. Sí, es uno de los rubros que llama la atención por el monto del gasto, que es sobre todo es para justo eso, darle el mantenimiento a los hospitales, a los centros de salud, y pues con este recurso deberían de estar adecuados y óptimos al 100% para dar servicio a la ciudadanía. Entonces, yo creo que es importante revisar también, esta es una de las partidas que merecería tener una revisión exhaustiva. Exactamente, al igual que si uno va a recibir atención médica a algún hospital general, por ejemplo, que se tienen dentro de los hospitales que se tienen aquí en el estado de Morelos y que dependen de los servicios de salud y de la Secretaría de Salud en la entidad, pues simplemente no tienen ni siquiera ni camillas y en muchas ocasiones ni sillas para los propios pacientes, quienes están convalecientes y están incluso hasta sentados en el piso.
Sí, así es. Y desafortunadamente cuando ves la información, pues dices, ¿cómo que no hay? Si se gasta. Un caso concreto, por ejemplo, es en el tema del COVID, ¿no? Que había manifestaciones críticas del propio personal diciendo que no había presupuesto para atender el COVID. Pero cuando uno empieza a revisar la información, pues dices, pues ¿cómo que no había? Sí, efectivamente, sí se compraron a tiempo según la documentación, y entonces es ahí donde uno tiene que hacer una revisión correcta y empezar a verificar qué fue lo que pasó con ese uso de recursos. Exactamente. Roberto, te agradezco y bueno, invitar a todos los radioescuchas a que visiten el portal de Morelos Rinde Cuentas, en donde se tiene ya publicado este trabajo de investigación que se ha venido realizando y que además lo tienen de una manera gráfica para que la gente, la ciudadanía lo pueda entender. Sí, muchas gracias. Nos pueden buscar en Twitter como @rindecuentasmor y en Facebook e Instagram como Morelos Rinde Cuentas. Ahí encuentran la información. Roberto, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la comunicación en esta tarde y espero que no sea la última ocasión y próximamente con las investigaciones que ustedes realizan, de nueva cuenta nos podamos enlazar. Con mucho gusto, Tere. Muchas gracias. Saludos a la auditoría. Muchísimas gracias. Es Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, con esta publicación, tras esta investigación que hicieron de los servicios de salud en el estado de Morelos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en donde se tuvo un presupuesto durante 6 años de 29,963 millones de pesos, situación que ha visto como foco rojo también el equipo de transición de la gobernadora electa Margarita González Arabia ante la falta de transparencia de los recursos destinados. Es momento de hacer una pausa, regresamos, tenemos más noticias.